Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Laura Finder, soy ilustradora y quiero enseñaros en este vídeo el proceso de cómo he hecho esta ilustración infantil, que como veis tiene muchos elementos y a priori puede parecer un poco complicada, pero si planificamos bien todos los pasos y vamos poco a poco, podemos hacer una ilustración con muchísimos elementos y no es tan complicado como puede parecer. He grabado este vídeo para enseñaros los pasos por capas de más o menos cómo yo he llevado este proyecto. Lo primero es decir que se trata de un reto que se llama Draw 50 Things de Will Terry, que trata de incluir al menos 50 objetos diferentes dentro de la misma ilustración. Esto se hace para aprender muchísimo más a incluir objetos, a superponer unas cosas sobre otras, de eso hablaré ahora. Y la idea es que sean 50 objetos diferentes, quiere decir que si se repiten no funciona. Por ejemplo, no puedes hacer una librería con 50 libros y que sea eso la ilustración, sino que tienes que incluir cosas diferentes. Os voy a enseñar, este es el archivo en el que yo he trabajado, os voy a enseñar cómo lo he hecho. Yo la primera parte de planificación de la ilustración y los primeros bocetos la hice en el iPad, en Procreate, y luego la pasé al ordenador y seguí trabajando en Photoshop porque es una ilustración que pesa mucho y necesitaba hacerla en un programa que me permitiera tener más capas. Aún así, creo que también se puede hacer en iPad, pero no quería arriesgarme a que no fuera suficientemente potente el iPad que yo tengo, así que os voy a enseñar. Lo primero que hice fue el thumbnail. Los thumbnails son como mini bocetos súper pequeñitos de la idea que queremos representar, para ir poco a poco dándole forma. En mi caso, como veis aquí, lo que quería hacer era la habitación en la que iba a hacer la ilustración. Yo tenía claro que quería hacer como una cafetería, o también estuve pensando en una floristería o alguna tienda. Al final me decidí por una cafetería. Y bueno, esto es un poco para que no sea tan aburrido y sea siempre una pared al fondo y ya está, sino que tenga como más profundidad y se vean diferentes planos. Hice varias pruebas que no las tengo aquí, pero al final me decidí por este. Y aquí es donde ya empecé a incluir qué es lo que yo quería meter en la ilustración. Quería que el protagonista fuera un personaje que no sabía cuál aún. Por eso os quiero grabar este vídeo para que veáis que no toda la ilustración tiene que estar resuelta y no tenéis que verlo todo súper claro al principio en vuestro dibujo. Simplemente es algo que va saliendo con los bocetos. Yo también quería incluir aquí un mostrador donde pudiera poner las tartas y lo que está vendiendo el personaje. También un plano al frente principal que se viera más de cerca para darle profundidad. Y también que hubiera aquí como un carrito o algo así decorativo para dentro de la tienda. Aquí hice otro thumbnail, que en realidad no, aquí todavía no le he dado la vuelta, luego lo giré porque por narrativa me quedaba mejor que estuviese mirando hacia el otro lado. Pero aquí lo que hice fue básicamente utilizar los oscuros y los claros, luces y sombras, los valores para poder ver dónde iba a estar mi foco principal, que yo quería que fuese en el personaje principal, que es este de aquí. Y que también hubiera un segundo foco al fondo con una ventana, donde estuvieran sentados también otros personajes. Como veis aquí si lo amplío no se ve nada, simplemente sé que esto es un ciervo, iba a poner aquí un ciervo, pero
Esas son cosas que se hacen más adelante. Aquí ya cogí un formato un poquito más grande, perdón, que también no es excesivamente grande porque tampoco quiero añadir detalles, simplemente seguir haciéndome un poco más la idea de cómo voy a desarrollar esta ilustración. Aquí es donde os digo que le di la vuelta y el mostrador, en vez de aparecer a la derecha, aparece a la izquierda, porque por narrativa se empieza la lectura de la ilustración por aquí y acabe por aquí. He seguido, como veis aquí, con los contrastes, dónde van a ir las sombras y dónde van a ir las luces. Aquí ya hice un boceto un poquito más complejo, donde ya fui pensando más qué personajes iba a incluir, si eran animales, si eran personas, qué tipo de objetos más o menos iba a incluir. Entonces puse aquí en el primer plano este cerdito. Esto era como un perrito, pero luego también lo convertí en un cerdito. Aquí quería poner como unos ciervos al fondo, aquí un ratón que fuese el camarero. Aquí también quería incluir una ardillita y el personaje principal, que es un mapache. Aquí, como veis, dibujé los personajes aparte, que son los que quería incluir dentro de la ilustración. Utilicé el boceto de fondo que os he enseñado antes para más o menos saber la pose, lo que están haciendo cada uno, y hice el boceto de cada uno de ellos aparte para luego simplemente cogerlos e incluirlos dentro de la ilustración, y así era mucho más fácil de hacer el boceto. Entonces esto es un poco, sería la planificación de la ilustración, como para tener las ideas claras de cómo lo voy a hacer. Y ya pasamos a la parte del boceto, que aquí es donde ya me pasé de Procreate a Photoshop y empecé a trabajar aquí. Y bueno, aquí los personajes que ya tenía dibujados pues los incluí dentro de la ilustración, cada uno lo coloqué en su sitio y ya fui dando un poco más de detalle. Como veis, la línea sigue siendo súper sucia porque eso ahora no me interesa. Simplemente quería saber cómo voy a hacer todo esto que parece tan complejo y qué cosas le voy a incluir. Obviamente estuve buscando referencias, eso también forma parte de la planificación, para ver qué tipo de objetos podía incluir en una cafetería como esta. Luego hice como una prueba de la luz y la sombra, los valores, para ver el resultado final. Y bueno, esto luego os lo voy a enseñar cómo quedó, porque lo hice un poco rápido, pero básicamente quería que el foco estuviese puesto aquí y también en la parte de aquí. En la siguiente fase ya tengo hecho el line art, que es la línea limpia. Aquí sí que me preocupé de que todos los objetos y todo lo que yo quería dibujar estuviese bien limpio. Yo utilizo, como veis, un pincel con textura, porque le da ese aspecto como de dibujo hecho a mano que me gusta mucho. Entonces, después de tener ya el line art, empecé a darle el color. Yo lo hice con pinceles de acuarela porque me gusta mucho la textura que le da. Y lo primero que hice fue hacer el primer plano. Le puse los colores a todo el primer plano por separado para luego poder oscurecerlo. Y luego fui pues también dando el color al resto. Al mapache lo hice todo por separado, sobre todo cosas que creo que quiero modificar después para poder tenerlo en una capa aparte y hacerlo más fácil. La ardilla también, el suelo también lo tengo en uno aparte, el mostrador y luego todo el fondo, que en realidad en el proceso lo fui coloreando por capas sueltas, pero la fui agrupando
según iba viendo que podía hacerlo sin perder nada, ¿no? Luego fui añadiendo ya las sombras, digamos un poco los contrastes, y empecé con el primer plano, que quería que se viera más oscuro para que no llamase tanto la atención. Luego le puse luz al personaje principal, ahí lo podéis ver, y también un poco a esta zona de aquí del fondo y a la ventana de aquí. Después de la luz añadí las sombras, que las puse sobre todo en esta pared de aquí y obviamente en todos los rinconcitos que aparecen en el mostrador, donde no llega bien la luz. Y luego finalmente pues le puse una capa de curvas para intensificar el color y que se viera mucho más bonito, con los colores más vivos. Y después, como toque final, le puse unos degradados para darle como en alguna zona un poco más de riqueza a los colores. Y bueno, así quedó la ilustración final. No puedo deciros con exactitud cuánto tardé en hacerla, pero igual fueron unas 12 horas o así. Más o menos estuve una semana haciéndola a ratitos. Y la verdad es que es muy importante, si queréis hacer alguna ilustración así, que lo hagáis súper ordenado, por capas, y que podáis modificarla fácil, porque si no es un lío. Y que tengáis en cuenta que muchas veces, al menos yo, como que tengo una idea y necesito tenerla súper clara antes de ponerme a dibujar, y es realmente al contrario. Cuando te pones a dibujar es cuando empiezas a encontrar realmente lo que estabas buscando y lo que querías expresar con tus dibujos, también ayudándote obviamente de referencias y de tener también los conocimientos básicos de dibujo e ilustración que necesitas. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias, espero que te haya gustado el vídeo y te haya servido. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo contenido como este. Y también os dejo abajo en la descripción el link a mis redes sociales para que podáis seguirme también en Instagram y en TikTok. Y nos vemos en el próximo vídeo.